buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Estamos ya en la recta final de este primer coloquio interdisciplinario sobre ecología humana, crisis climática, orígenes, consecuencias y alternativas. Y tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Leticia Durán Smith para la conferencia de clausura, cuyo título es Etnografía Vegetal, narrar la vida desde la colaboración. A continuación haré una breve reseña curricular de la doctora. La doctora Leticia Durán Smith es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de licenciatura y maestría en biología en la Facultad de Ciencias de esta misma universidad. Actualmente trabaja en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y es investigadora nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha desarrollado diversos trabajos de investigación en los Tuxtlas, en Veracruz, en la Sierra de Huautla, en Morelos y en la Selva Lacandón, en Chiapas. Impartido además diversos cursos en la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la licenciatura de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, en el posgrado en Ciencias Biológicas y en el posgrado de Antropología, también de la Casa Universitaria. Sus intereses giran en torno a la construcción social de la naturaleza, los discursos ambientales, la ecología política de la conservación y más recientemente la ecología política posthumanista. Sus trabajos recientes son, algunos de sus trabajos más recientes son naturalezas desiguales, discursos sobre la conservación de la biodiversidad en México, naturaleza y neoliberalismo en América Latina. Además les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en los chats de las diversas plataformas por los cuales estamos transmitiendo y al final propiciaremos un diálogo y una transmisión, compartir ideas, ¿no? Para poder contextualizar este tema que es urgente y que tiene un carácter global, ¿no? Entonces cedo la palabra a la doctora Durán Smith. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada quería yo agradecerles por la invitación al observatorio, para estar aquí y compartir con ustedes pues algunas de estas ideas y experiencias alrededor de esto que estamos planteando llamar etnografía vegetal. Quería yo también decir que este trabajo, tanto en términos de la reflexión teórica como todo el trabajo de campo, lo he hecho en colaboración con mi colega Juanita Sundberg de la Universidad de British Columbia en Canadá. Y también quiero aprovechar para dar las gracias al doctor Mauricio Sánchez Álvarez, que muy gentilmente me cedió varias de las imágenes que ilustran esta presentación. Entonces, bueno, pues el título de esta presentación es Etnografía Vegetal, narrar la vida en colaboración. Y pues quiero empezar diciendo que como todos nosotros sabemos, las plantas son seres muy importantes para nuestra existencia. Las plantas pues son indispensables para respirar, ¿no? Sin el oxígeno que ellas producen, nosotros no podríamos respirar. Son también muy importantes para alimentarnos, para curarnos y para muchas otras cosas más. Pero con las plantas también establecemos relaciones cercanas, relaciones que no tienen que ser siempre utilitarias, sino que son relaciones de carácter más subjetivo. O sea, todas las personas que cultivan un jardín, un huerto, o que han cuidado por muchos años un árbol o alguna planta que da flores, que se aprecian, pues saben, digamos, de estos vínculos que se producen entre las personas y las plantas. Entonces,
por todas estas razones, pues las plantas nos definen y también nos afectan. Y es por esto que han sido, digamos, un tema recurrente en etnografías ya clásicas dentro de la antropología. Sin embargo, recientemente el acercamiento antropológico al estudio de las plantas se ha renovado y hoy hay un intento por entenderlas no solo como el sustrato del que depende nuestra existencia, la existencia humana, ni tampoco como parte del escenario de la vida humana, sino como seres que transforman el curso de nuestras vidas. Entonces, bueno, este tipo de ideas son resultado por un lado, del reconocimiento de la inmensa capacidad del ser humano para modificar la naturaleza o el entorno, ¿verdad? Y por otro lado también de las consecuencias ambientales que hoy estamos enfrentando debido a nuestra intervención en los procesos de la Tierra. Entonces vivimos una época de cambios ambientales muy intensos y muy acelerados que tienen que ver con, digamos, nuestras prácticas o nuestras actividades. Entonces, es un momento en el que reconocemos nuestro gran poder de transformación, la capacidad que tenemos los seres humanos para modificar las dinámicas terrestres, pero al mismo tiempo es un momento en el que nos damos cuenta y constatamos nuestra vulnerabilidad y nuestra interdependencia y las múltiples conexiones que tenemos con otros seres y con otros objetos que pueblan el mundo. Entonces, digamos que este es un momento en el que es difícil sostener la distinción clara entre naturaleza y sociedad, que era, digamos, una distinción o una dualidad que sostenía el pensamiento moderno occidental. Hoy estamos, digamos, siendo testigos de este resquebrajamiento, pues prácticamente material de esta distinción. Convivimos hoy en día con cosas y objetos que no sabemos si son naturales o son sociales. Y esto plantea, digamos, retos conceptuales importantes para la antropología, pues que es una disciplina muy centrada en la cultura y el lenguaje y en esta idea del mundo como una producción exclusivamente humana. Entonces, bueno, para hacer frente a esta situación y buscando alternativas para construir futuros más promisorios o más amables, pues la antropología está en este intento de extender sus fronteras y elaborar un tipo de etnografía que nos permita comprender el mundo más allá de la dualidad sociedad y naturaleza, que de acuerdo, por ejemplo, a Bruno Latour en este libro Cara a Cara con el Planeta, que se publicó en español por siglo XXI en el 2017, él explica que esta distinción, ¿no?, entre naturaleza y cultura, pues es ya una división inoperante en el mundo que habitamos. Entonces, lo que estamos buscando y lo que estamos experimentando las personas como interesadas en estas subdisciplinas, ¿no? Es un tipo de etnografía que otorgue a los no humanos, siendo no humanos animales, plantas, bacterias, hongos, objetos también, ¿no? Elementos inertes, otorgarles a los no humanos un papel activo en la constitución del mundo, en lugar de observarlos únicamente como entidades pasivas, inertes o inferiores, porque esto nos ha permitido ignorarlos, dominarlos y someterlos a nuestros intereses puramente humanos, con las consecuencias que hoy estamos viviendo, ¿no? Consecuencias, digamos, conocidas para todos nosotros en términos de la crisis ambiental.
Entonces, bueno, se trata un poco de cuestionar esta excepcionalidad humana y cuestionar también esta idea de lo humano como autónomo con respecto a otros seres y dinámicas. Entonces, estamos atrás, ¿no?, de esta intención de descentrar el sitio del ser humano en la producción del mundo, y una forma de hacerlo es explorar la posibilidad de observar a los seres no humanos como entidades con agencia, o de otorgarles agencia a las especies no humanas, y reconocer entonces su capacidad para impactar nuestra propia dinámica social y política. Entonces, esto implica reconocer a lo humano como producto de relaciones y vínculos con otros, ¿no? Y en esta plática lo que quisiera presentarles es una breve descripción de lo que podría ser llamado etnografía vegetal, que estaría pues como un ámbito de reflexión académica, inspirado en una disciplina reciente llamada etnografía multiespecies, y que está interesada en comprender la etnografía vegetal, cómo es que las plantas y seres cercanos o afines, como las algas, por ejemplo, se insertan en nuestra trama de vida social, y cómo es que son capaces de afectar, de desplazar y de transformar nuestras prácticas, nuestras ideas, nuestros cuerpos y en general la vida humana, ¿no? Entonces, bueno, el término etnografía multiespecies pues fue planteado por Kirksey y Helmreich en el 2010 para describir esta área de estudios interesada en explorar estas múltiples interacciones que nosotros sostenemos con las especies no humanas, en un intento de trascender, digamos, esta dualidad naturaleza-cultura, y ofrecer una visión relacional del mundo. Y digamos de los seres que lo habitan. Entonces, para la etnografía multiespecie, la vida en general y la vida de cada especie en particular, pues no ocurren nunca en aislamiento. Es decir, no hay especies e individuos autónomos, pues todos los organismos están o se consideran inmersos en estas complejas redes de interacción y en estas historias compartidas en las que se van encontrando unos a otros, y en estos encuentros y vínculos se van forjando o nos vamos forjando también a nosotros mismos. Entonces, bueno, la tarea de repensar y redefinir lo que significa ser humano radica en entenderlo a partir de estas categorías que son ya bien conocidas para nosotros, ¿no? Como la clase, el género, la etnia, etcétera, pero incluir también estas múltiples relaciones dinámicas y asimétricas que establecemos con otros seres que no son humanos y que son afectados y que nos afectan en este proceso colectivo de llegar a ser lo que somos. Entonces, bueno, podemos decir así como de manera muy general que el objeto de estudio de la etnografía multiespecie es la agencia no humana y las intersecciones entre lo humano con los múltiples seres y criaturas con quienes colectivamente llegamos a ser lo que somos. Y algunas preguntas importantes para la etnografía multiespecie, pues son las que están aquí enlistadas, ¿no? Algunas de ellas. ¿Cómo describir etnográficamente un mundo construido en relación con otros seres? ¿Cómo responsabilizarnos frente a otros seres? Y cómo responder a estos espacios ruinosos en los términos de Anna Singh,
que hemos producido, qué significa ser humano cuando sostenemos que somos producto de estas relaciones multiespecie, cómo diferentes seres se entretejen en nuestros sistemas económicos, políticos y sociales, y cómo, o más bien, quién gana y quién pierde en estos enredos multiespecie. Ahora, las plantas han quedado un poco, digamos, relegadas en estos trabajos y estudios sobre las relaciones más que humanas. En general son trabajos que han estado centrados en los animales, y las plantas han quedado por ahí un poco de ladito. Y según la antropóloga Sophie Chao, esto tiene que ver con esta percepción occidental que tenemos de las plantas como organismos sésiles, como organismos incapaces de sentir dolor y carentes de la vitalidad que podemos observar en los animales o en las personas. Sin embargo, en los últimos años, o tal vez en la última década, un poco más atrás tal vez, ha habido muchos estudios con tecnologías nuevas que nos muestran que las plantas hoy pues son distintas a lo que solíamos pensar. Es decir, hoy conocemos capacidades y potencialidades de las plantas que antes no teníamos acceso, y eso ha permitido tanto a los filósofos como a los fisiólogos vegetales construir nuevas interpretaciones sobre las capacidades y las potencialidades de las plantas, y esto pues a través de esto pues las plantas han ganado, digamos, una atención renovada como entidades o seres con agencia. Bueno, un concepto importante en este ámbito de la etnografía multiespecie, de la etnografía vegetal, de lo que también le llaman vegetal politics, ¿no? Es este concepto de plantines. Y el término plantines pues fue propuesto por Head y sus colaboradores en 2012 y 2014 para referirse básicamente a los rasgos peculiares de las plantas, es decir, a lo que hace a las plantas ser plantas, ¿no? Entonces, pues de forma característica nosotros sabemos que las plantas pues realizan fotosíntesis, son organismos multicelulares, sus células están cubiertas por una pared de celulosa que les da cierta rigidez, almacenan energía a través del almidón, entre otras características. Esos son como los rasgos clásicos de las plantas, pero recientemente, como les comentaba, hemos sido capaces de observar en las plantas otro tipo de rasgos. Y hoy se sugiere que las plantas poseen también cierta sensibilidad y capacidades de comunicación, y que también son capaces de moverse por sí mismas, aunque lo hacen más allá de nuestra propia percepción, es decir, de una manera que nosotros no podemos detectar, ¿no? Pero y hay otras cosas, las plantas, hay estudios que muestran que las plantas son capaces de recordar, son capaces también de aprender, y sorprendentemente son capaces de reconocer a aquellos individuos con quienes están emparentadas y actuar para favorecer la sobrevivencia de estos parientes cercanos. Entonces, digamos que hoy empezamos a construir una visión muy distinta de las plantas, y es esto en parte lo que impulsa también este interés, ¿no?, por analizar la posibilidad de hablar de una agencia vegetal. Bueno, entonces en las ciencias sociales la noción de agencia en general se comprende
como la capacidad de los individuos, de los actores o de los sujetos para implementar una acción de forma consciente y de esa forma generar un cambio en el curso de las acciones. Entonces, la agencia tiene que ver con esta idea de conciencia, con la libertad y con la posibilidad de reflexión. Es decir, con una intención consciente de producir un cambio o una transformación. De manera que estas nociones clásicas de agencia, como las que están ahí señaladas, ¿no? Nociones como la de Norman Long o la de Anthony Giddens, producen concepciones de agencia como un atributo puramente humano, es decir, suponen que el individuo humano es el único ser capaz de participar en la interacción social. De manera que todos los seres no humanos pues constituyen, ¿no?, entidades pasivas, que son más que nada el sustrato o el escenario de la interacción social humana y que agregan como poco a nuestro devenir. Entonces, para hablar de agencia vegetal, pues tenemos que hacer algunas transformaciones en esta, o algunas adecuaciones en esta noción clásica de agencia, ¿no? Y estas adecuaciones tienen que ver, por un lado, con, digamos, reflexionar acerca de nuestras nociones de inteligencia, de atención o de movimiento y alejarlas del referente humano, de manera que nos permitan asignarlas también a seres como las plantas, ¿no? De la misma forma, si nosotros trabajamos en desligar la noción de agencia de la conciencia, de la intencionalidad o de la razón, entonces es posible generar algunas otras visiones o definiciones de agencia que permitan reconocer esto en los seres no humanos, entre ellos en las plantas. Entonces, a partir de aquí hay estas sugerencias de la existencia de lo que podríamos llamar formas botánicas de agencia o agencia vegetal. Y en este caso, la agencia vegetal no provendría de la autonomía y de la conciencia de los seres, sino de las conexiones que la materialidad de las plantas, es decir, de cómo las plantas están conformadas y de lo que su presencia produce, en relación con otros seres y con otros elementos. Entonces, sería como una reelaboración de la noción de agencia que ofrece a la antropología pues estas nuevas oportunidades para explorar cómo es que las plantas y sus cambios se insertan en nuestra trama de la vida social y cómo son capaces de afectarnos, ¿no? Y de transformar la vida humana. Entonces, digamos que un poco la idea por detrás de esto es que las personas y las plantas, aquí las plantas en específico, pero para la etnografía multiespecie son otras especies, ¿no? Las personas y las plantas se coproducen en este proceso de vincularse y de interactuar y tanto limitan como impulsan las acciones de unos y de otros, ¿no? Entonces, bueno, para Restrepo, la etnografía es la descripción de lo que la gente hace desde la perspectiva de la misma gente, ¿no? Si nosotros consideramos que lo que la gente hace, es decir, sus prácticas se resuelven dentro de un conjunto de relaciones que las personas entablan con otras personas, pero
pero también con otros objetos y con otras criaturas, entre ellas las plantas, pues podemos pensar que la etnografía vegetal sería la descripción de los vínculos y de los compromisos que se producen entre las plantas y las personas. Entonces, esta podría ser como una primera definición, ¿no? De en qué consiste la etnografía vegetal. Y ahora aquí es importante mantener esta atención en esta noción de compromisos y de colaboración, porque esto es lo que podría estar marcando la diferencia con otras líneas previas de trabajo antropológico alrededor de las plantas que están más interesadas en comprender cómo es que las personas interpretan a las plantas o el tipo de conocimientos que ciertos grupos sociales producen sobre las plantas, tales por ejemplo como la etnobotánica, ¿no? La etnobotánica se ocupa justamente de eso, de saber cómo es que diversos grupos étnicos, ¿no? Conocen las plantas, qué es lo que saben acerca de ellas. En el caso de la etnografía vegetal, el interés no está aquí, es decir, no se encuentra en saber cómo las personas interpretan o lo que saben acerca de las plantas, sino cómo ambos, las plantas y las personas, en ese vínculo y en esa colaboración, producen el mundo, poniendo atención, digamos, en los significados que emergen de esta relación entre las plantas y las personas. Entonces, por ahí estaría, digamos, la distinción entre lo que sería la etnografía vegetal con estos otros propuestas previas, ¿no? O abordajes previos de la antropología alrededor de las plantas. Bueno, ahora sobre los métodos, pues aquí habría que decir que en la etnografía multiespecies, pues la teoría está mucho más consolidada que los métodos, es decir, la reflexión y el trabajo alrededor de los conceptos está más avanzado que las técnicas sobre cómo observar esto en campo, cómo traducimos esto en el análisis de una situación empírica concreta. Entonces, bueno, eso es algo que aún está así como explorándose y desarrollándose a medida que se va realizando, pero inicialmente una manera de acercarnos empíricamente a este asunto de la agencia vegetal, pues es preguntarnos qué hacen las plantas, y qué hacen las personas, y qué es lo que deriva de esta interacción. Bueno, entonces les quería nada más enseñar estas dos trabajos que recientemente publicamos Juanita Sonberg y yo, que son como los dos estudios de caso donde hemos tratado de explorar estas ideas en situaciones concretas, ¿no? O con plantas concretas. Uno es un trabajo que hicimos con una planta muy pequeñita que se llama la Lacandonia schismática en la selva lacandona, en la comunidad de frontera Corozal. Es una pequeña planta, pero muy importante para la botánica. Entonces, el descubrimiento de esta planta pues generó una serie de efectos que para nosotros son muy relevantes en términos de esta idea de la agencia vegetal. Y ese estudio de caso está descrito ahí en ese trabajo del 2022 que se publicó en el Journal of Political Ecology. Y en a continuación, en lo que resta de la ponencia, voy a tratar de describirles o de explicar lo que hemos hecho con este otro estudio de caso, que es un estudio alrededor de no una planta, sino un alga, que es el sargazo, y que está llegando de manera pues masiva, ¿no? En cantidades inimaginables a la costa de Quintana Roo, en toda la parte
de desarrollo turístico importante, ¿no? Desde Cancún hasta la parte más sur, ya por Bacalar y la reserva de Siancán. Entonces, bueno, voy a tratar de describirles qué es lo que hemos hecho alrededor del sargazo como un ejemplo, ¿no? De cómo estamos intentando aterrizar todas estas reflexiones teóricas y conceptos para tratar de explicar lo que estamos observando hoy en la Riviera Maya. Bueno, entonces este es un testimonio de un taxista que en el 2019 nos llevaba de Puerto Morelos a Tulum, ahí en la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo. Y él nos decía, todo lo que echamos al mar, el mar no lo regresa. El sargazo es la protección del mar para alejar a los humanos de aquí, de la playa, para que ya no contaminemos más. Entonces, con este tipo de reflexiones, esta persona intentaba dar sentido a las cantidades descomunales de sargazo, esta alga parda, que se acumulaban durante el 2019 en la Riviera Maya, en el Caribe mexicano. Y estos recales masivos de sargazo iniciaron en la región en el 2014 y la presencia inesperada de esta alga pues ha trastocado de manera profunda los ecosistemas costeros y la industria turística, retando de manera muy importante la capacidad de las instituciones y también de los científicos y de los académicos para hacer frente a una situación sin precedentes o a una naturaleza que hoy nos parece bastante desconocida. Entonces, bueno, ¿cuáles son las vías para estudiar lo que está sucediendo con el sargazo? Una de ellas es la biología de la invasión, que es un área de la biología dedicada a examinar cuáles son los efectos de las especies exóticas o que también se llaman invasoras o introducidas en los ecosistemas a los que arriban o a los que llegan. Y este es un acercamiento muy importante para poder comprender las consecuencias ecológicas de la presencia de estas especies que están más allá de sus fronteras biogeográficas. Pero al mismo tiempo es una perspectiva que ofrece muy poco espacio para reconsiderar la manera en que nos vinculamos nosotros con otros seres, sean estos animales, plantas, algas, insectos, etcétera. Porque para la biología de la invasión, las especies que se encuentran fuera de su lugar constituyen básicamente plagas o malezas. Y tanto la invasión, el hecho de la invasión, como las consecuencias negativas que derivan de esta invasión, pues tienen que ver únicamente o fundamentalmente con los organismos en sí mismos y con las características de esos organismos y no con un contexto donde las condiciones ecológicas, políticas y económicas se están conjugando para crear entornos que son susceptibles de ser ocupados por otros, es decir, de la producción misma de espacios que pueden ser invadidos. Y la producción de estos espacios vulnerables, pues es resultado de esta interacción entre humanos y no humanos. Entonces, bueno, nosotros o nosotras lo que estamos intentando es contar esta historia del sargazo, pero desde la perspectiva de la etnografía multiespecie. Y esto para comprender cuáles son las relaciones entre los humanos y no humanos que propician la llegada del sargazo y cómo es que esta alga adquiere agencia y cuáles son los efectos de esta presencia, de su materialidad en el escenario socioambiental de la Riviera Maya. Entonces, esas son un poco
las preguntas que nos motivan y en este sentido pues sugerimos, digamos, otro acercamiento distinto al de la biología de las invasiones. Bueno, y para esto pues hacemos uso de la noción de plantines, ¿no? De este conjunto de propiedades materiales y capacidades expresivas de las plantas. Y en este sentido, bueno, pues les voy a describir un poco más adelante qué es lo que el sargazo es, cuáles son sus capacidades y cómo estas capacidades definen lo que está sucediendo en la Riviera Maya actualmente. Y por otro lado, hacemos también uso de esta noción de los monstruos o de la metáfora de los monstruos que trabaja Swanson. Ajá. Y ella entiende a los monstruos como estos seres híbridos que evidencian nuevos procesos de simbiosis, nuevos vínculos y pliegues entre unos seres y otros. A ver. Ok, entonces, bueno, ahora actualmente vemos que suceden muchas transformaciones o muchos cambios ambientales en los mares y en los océanos, ¿sí? Seguramente saben, ¿no? De los problemas de contaminación, de los microplásticos y de muchos otros componentes, del incremento de la temperatura del agua, del mar, y el agua del mar dependiendo de si está más caliente o fría, pues las corrientes también se van modificando. El mar captura mucho del CO2 atmosférico y se vuelve también más ácido. Entonces, digamos que observamos todas estas transformaciones en los océanos, pero hay como respuestas paradójicas a estos cambios. Entonces, por un lado, tenemos un incremento en el número de estas áreas anóxicas o zonas muertas que les llaman dentro del océano, es decir, zonas donde ya no hay oxígeno y muy pocos organismos o microorganismos pueden sobrevivir. Pero por otro lado, ocurren estos enormes florecimientos de algas o explosiones de poblaciones de ciertos animales que aprovechan estas nuevas condiciones del océano para reproducirse y para prosperar. Entonces ahora hay como explosiones, ¿no? De medusas, de peces león, de ciertos moluscos y como les digo, y en el caso del sargazo, de algas, ¿sí? Que por momentos son tan abundantes en ciertos sitios que no queda como lugar para casi nada más. Entonces, este tipo de organismos que derivan de nuevas relaciones entre lo humano y lo no humano, es lo que Swanson llama los monstruos del antropoceno. Y son monstruos porque se presentan primero fuera de lugar, después en cantidades excesivas, pero también porque retan nuestra noción de lo que significa ser humano. Es decir, estos monstruos llegan a ser lo que son no por sí mismos, sino en relación con otros humanos y con otros no humanos, siendo por lo tanto resultado de una serie de múltiples vínculos y relaciones. Ajá. Lo que desafía nuestra comprensión de lo humano como autónomo, como independiente y como universal. Entonces, lo que nosotras sugerimos es que el sargazo es uno de estos monstruos del antropoceno. Y bueno, y que la llegada de estos monstruos del antropoceno, pues también, digamos que cuestiona
¿no? Esta idea de que el éxito y la sobrevivencia de cada uno de nosotros depende de nosotros mismos y de nuestras aptitudes para la competencia. Entonces, digamos que la llegada o el arribo de estos monstruos pues torna inoperante muchas de las ideas que teníamos acerca de nosotros mismos. Y en el caso del sargazo, pues creemos que su presencia en la Riviera Maya pues nos obliga a preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones han producido la presencia del sargazo en estas costas? ¿Cómo nos debemos hacernos responsables? ¿Y qué tipo de cosas debemos reconsiderar, cuestionar o aprender a partir de la arribazón masiva del sargazo en el Caribe mexicano? Entonces, bueno, hablando un poco de lo que el sargazo es y puede hacer, es decir, de su plantines, aquí quisiera yo nada más apuntar que nuevamente que el sargazo no es una planta, es una macroalga o una alga parda que comparte algunas características con las plantas como la fotosíntesis, pero que también es un tipo de organismo muy distinto. De hecho, pertenece a un reino distinto al de las plantas, pero aún así el concepto de plantines aquí nos es útil porque al igual que las plantas, las algas son generalmente observadas como entes carentes de vitalidad, de movimiento y de sensibilidad, ¿no? O de potencia característica de las personas o de los animales, ¿no? Entonces, el sargazo que nosotros observamos ahora en la Riviera Maya en realidad es como un conjunto, una maraña de dos especies del género Sargassum, Sargassum fluitans y Sargassum natans. Y estas son dos algas que viven siempre juntas de manera pelágica, es decir, flotan siempre en mar abierto y no tienen ningún tipo de estructuras que las fijen al fondo. Entonces, ellas están siempre sujetas al vaivén de las corrientes marinas. Ajá. Como ustedes pueden ver en la foto, pues el sargazo está conformado por un tallo ramificado con algunos apéndices que parecen hojas, aunque no son las hojas de las plantas. Y tienen estas pequeñas estructuras esféricas que están llenas de aire y que funcionan como boyas que le permiten flotar. Aunque la mayoría de las especies de sargazo se reproducen de manera sexual, en el caso de estas que son pelágicas, la reproducción es siempre vegetativa, es decir, a partir de la ramificación de los propios tallos. Y uno de los rasgos más importantes del sargazo es su capacidad de crecer. En promedio puede duplicar su volumen en cerca de 50 días, un poco más de mes y medio, pero si el aporte de luz y de nutrientes es suficiente, el sargazo puede duplicar su biomasa o su volumen en menos de 2 semanas. Entonces es una velocidad de crecimiento pues muy rápida. Y el sargazo forma estos extensos tapetes o islas de algas de color ocre o amarillo brillante que se conocen en la literatura como golden tides y que flotan pues libremente en el mar, como les digo, pues desplazándose en función de las corrientes. Estas dos especies de sargazo son particularmente abundantes en el Atlántico Norte, donde conforman el clásico mar de los sargazos, sí que es una población muy grande de algas que es mantenida en el mismo lugar por las corrientes que circulan y lo mantienen los tapetes de algas dentro de un mismo espacio. Y la otra población original es una población del Golfo de México y ambas estaban conectadas por las corrientes. Sin embargo,
hacia mediados de la primera década del siglo XXI, comienza a formarse una nueva población de sargazo, esta vez en el Atlántico tropical, entre las costas de Brasil y África, y forma lo que hoy se llama el Gran Cinturón del Sargazo del Atlántico, y que comenzó a ser particularmente abundante, como les digo, a partir del 2000 y a crecer hasta el 2010, 2011. Y lo que sucede es que de repente hay momentos en que las corrientes rompen esa población que está ahí frente a las costas de Brasil y la llevan hacia el norte, y es entonces cuando el sargazo pues comienza a llegar hacia toda la región del Caribe, no solo a México, sino a todos los otros países y islas que están ahí dentro del Caribe. Hay varias hipótesis para explicar por qué de repente el sargazo comenzó a reproducirse en este nuevo sitio, ahí en el Atlántico tropical. Algunos dicen que los cambios de temperatura y las corrientes del mar pues hicieron que el sargazo migrara hacia el sur. Otros dicen que la ausencia de ciclones en estos últimos 10 años pues genera condiciones óptimas o adecuadas para el crecimiento del sargazo. Otros dicen que el mayor aporte de la arena del Sahara, que sirve como fertilizante para el mar, ha también producido el crecimiento de sargazo, pero la hipótesis como más fuerte o más sólida es que esta región entre Brasil y África recibe una gran cantidad de materia orgánica y nutrientes en las desembocaduras de los ríos Amazonas, del Orinoco y de otros ríos que descargan al mar cantidades muy importantes de fertilizantes, de nutrientes que vienen arrastrando desde el continente. Entonces, eso es como, digamos, aventar, ¿no? Costales de fertilizante al mar, y es lo que ha hecho florecer o ha promovido este crecimiento explosivo del sargazo en esta región del Atlántico, que se suma también a una mayor temperatura del agua. Entonces pues hacen como un caldo perfecto para la reproducción del sargazo. Y bueno, todas estas actividades pues están sin duda vinculadas a la actividad humana. Ahora, la otra cosa es a dónde llega el sargazo. Ajá. Y el sargazo llega pues como les menciono, a la Riviera Maya, que es esta franja costera que está ubicada entre Cancún y Tulum en Quintana Roo, pero que continúa extendiéndose hacia Bacalar, ¿no? Y ocupando, digamos, más el sur del estado. Esta franja turística de la Riviera Maya comienza a desarrollarse un poco después de Cancún, a fines de la década de los 90, y tiene un crecimiento mucho más explosivo que lo que fue para Cancún. En tan solo 20 años, la Riviera Maya se consolidó como el segundo destino turístico más importante del Caribe mexicano y más importante también del país, con casi 40,000 cuartos de hotel y más de 40 millones de turistas al año. Ahora, este desarrollo turístico pues se ha implementado de una forma muy desordenada y muy poco vigilada. Entonces pues la urbanización es muy compleja, ¿no? Muy poco planeada. Hay una gran carencia
de servicios eficientes para la disposición de los desechos, para el drenaje, para el tratamiento de agua, el manejo de la basura. Entonces hay una gran contaminación de los mantos freáticos, como la península tiene este suelo kárstico, ¿no? Muy poroso, pues parte de las aguas del manto freático vuelven al mar contaminadas y ahí pues afectan a los corales, a pues todo el ecosistema en general, ¿no? Que recibe pues de forma directa o indirecta todas las descargas de aguas negras urbanas. Hay hoteles que tienen más de 2.500 cuartos, multitud de campos de golf y parques de diversiones en el límite de la playa, ¿no? Y bueno, a todos estos problemas ambientales, pues se suma ahora la llegada del sargazo, que ha sido, pues como les digo, un evento pues realmente muy violento si consideramos la cantidad de sargazo que ha llegado de 2014 para acá. Tan solo en los años de 2018 y 2019, el área de los tapetes de sargazo que arribaron al estado era de casi 230 hectáreas. Bueno, entonces, ¿qué hace el sargazo? ¿Qué es lo que el sargazo produce o desestabiliza? Por un lado, en términos de la dinámica ecológica, el sargazo va llegando a la costa y va acumulándose ahí en la playa. Y cuando el sargazo se detiene, en pocas horas comienza a descomponerse y a secarse al sol. Entonces, se va deshaciendo y va produciendo como en la orilla de la playa, como lodo café que se va mezclando con el agua del mar. Y este lodo café pues no es más que materia orgánica que se deshace y se disuelve en estas aguas del Caribe, que son aguas totalmente ausentes o carentes de nutrientes. El Caribe es un mar con aguas transparentes justamente porque es un mar que carece de nutrientes. Entonces, lo que hace el sargazo es inyectar una cantidad de materia orgánica capaz de alterar totalmente la química del ecosistema costero. Ajá. Por otro lado, bueno, el agua se oscurece, la luz ya no pasa, eso impide la fotosíntesis de plantas como los pastos marinos, impide también la reproducción de otra serie de animales, ¿no? La muerte de peces, obstruye el paso de las tortugas que vienen a desovar o de las que están eclosionando, saliendo de los nidos y llegando al mar. Entonces hay un montón de efectos ecológicos muy severos que derivan de la presencia del sargazo. La otra cosa que el sargazo y su presencia desestabilizan en la Riviera Maya es el turismo. La cantidad de alga es tan grande que se acumula así de esa manera como pueden ver en las playas. Eso es Playa del Carmen. Y pues entonces empieza a desaparecer el mar azul turquesa y las arenas blancas, que son lo que los turistas vienen buscando, es decir, es lo que el turismo de la Riviera Maya principalmente ofrece y vende a los turistas. Entonces, digamos que el principal recurso de la industria turística desaparece, por lo menos momentáneamente o a lo largo de algunos meses. Entonces, pues el del sargazo provoca este aspecto, ¿no? Muy desagradable, además huele muy mal porque como se pudre y el sol y el calor, entonces eso genera un olor que se siente 2 o 3 cuadras más allá de la playa, ¿no? Y también puede ser peligroso para la salud porque toda esa descomposición
produce ácido sulfídrico que puede generar pues daño, ¿no? Si uno está muy expuesto durante muchas horas y sin ningún tipo de protección. Entonces, bueno, pues los turistas se van molestos, buscan otros sitios, se van a las ruinas, se van a los cenotes, se van a las partes de Cozumel y Isla Mujeres que no reciben sargazo, y toda la dinámica, digamos, de la industria turística pues se ve afectada. Lo que ha hecho el gobierno, tanto estatal como municipal como federal, es básicamente remover el sargazo e impedir que el sargazo llegue y se acumule en la orilla de la playa. Entonces, cuando es poco, pues se hace manualmente, con palas y con carretillas. Cuando es mucho, se utilizan tractores, ¿no? Y se excava prácticamente la playa, pero se calcula que el 60% de lo que se recoge de esa manera es arena. Entonces, no solo se quita el alga, sino que también se remueve la arena, y eso produce procesos muy severos de erosión de las playas, y van quedando pues la pura roca ahí expuesta. También se han probado e implementado varios tipos de estas barreras que lo que hacen es que intentan impedir que el sargazo llegue a la costa, detenerlo antes de que llegue a la playa y recogerlo con esas embarcaciones que les llaman barcas sargaceras, pero pues todo esto es muy caro, hay que estar todo el tiempo vigilando, retirando el sargazo, porque si se acumula con el oleaje, pues o salta o entonces se hunde y pasa por debajo. Y pues es todo esto muy costoso y muy difícil de mantener. La Secretaría de Marina, que es, digamos, quien está a cargo de los esfuerzos federales, atiende creo que 10 kilómetros de costa, que no es ni el 10% ni el 5% de toda la costa del estado, ¿no? Los hoteles limpian y ponen sus propias barreras, los municipios también, pero toda aquella franja costera que, digamos, no se utiliza, pues es una porción de espacio que no se limpia, y el sargazo se acumula y se limpia solito, desaparece, digamos, en el agua y en la playa, ¿no? Poco a poco, dejando ahí pues todo ese aporte de nutrientes muy tremendo. Se calcula, ¿no?, que más de 20 millones de dólares han sido utilizados tan solo en un año, entre 2018 y 2019, para remover más de 600,000 toneladas de sargazo. Entonces es realmente muy costoso. Y a nivel institucional, pues ha sido un enorme desafío, porque es una situación que atañe a muchas instancias diferentes con atribuciones muy distintas. Entonces, la limpieza de las playas corresponde a los municipios y a los concesionarios de la zona federal, que son los hoteles, pero el retiro y la gestión del sargazo del mar tiene que ver con la Comisión Nacional de Pesca y la Secretaría de Medio Ambiente. La disposición del sargazo, ya que fue retirado de la playa, ¿dónde se tira? Bueno, pues eso tiene que ver con las autoridades estatales y las municipales. Entonces, son un montón de instancias a diferentes niveles que tienen distintas atribuciones, y ha sido muy complejo poder organizarse. Y lo que ha sucedido es que cada año se empieza de nuevo, y cada año es como una situación con la que no tuviéramos ningún tipo de antecedente, porque no se ha logrado construir, digamos, un protocolo de acción o una forma de operar eficiente, ¿no? Bueno, entonces, la otra cosa importante es que en México, tanto en la prensa como en las declaraciones de los hoteleros o de las autoridades, pues lo que hay es esta idea o este discurso
discurso de que el sargazo es algo que nos viene de fuera, lo que ellos dicen, bueno, el sargazo se produce, viene de Brasil, viene del sur, se debe al cambio climático y las corrientes lo suben y entonces nos llega acá, como si fuera algo en lo que nosotros no tuviéramos ningún tipo de responsabilidad o ningún tipo sí, de injerencia, ahora lo importante aquí, como decíamos al principio, es que esta monstruosidad del sargazo o sargazo que se convierte en un monstruo se produce siempre en relación a otros, entonces es necesario considerar el sargazo no tanto como un invasor, sino como un enemigo, sino más bien como un ser que ha estado aprovechando nuestras invitaciones reiteradas a hacerse presente y a crecer en nuestras costas. Todas las descargas de aguas negras al mar, el calentamiento global, las dinámicas de este turismo masivo y la urbanización descontrolada de la Riviera Maya genera a su vez sus propios florecimientos algales. Es decir, el sargazo no es la única alga que florece en la Riviera Maya, pero ambas responden, digamos, a procesos similares. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que el sargazo, la presencia de sargazo, no debe ser vista como una invasión, sino que debe ser interpretada como una creación colectiva, es decir, como producto de relaciones multiespecie. Y bueno, en este sentido, pues haciendo un poco, volviendo a la pregunta esta de qué reflexionar, cómo ver, ¿no? Qué es lo que estos monstruos nos podrían hacer reconsiderar. Entonces, pues nos preguntamos justo eso, qué reflexionar junto al sargazo y cómo lidiar con estos monstruos del antropoceno. Y en este sentido, Latour, en un texto del 2012, él dice que hay dos maneras de enfrentar estos monstruos que hemos colaborado a crear. Una es apostar por la tecnología y por nuestra posibilidad de emanciparnos de la naturaleza, que es lo que estamos haciendo ahora en la Riviera Maya, con las barreras, con las máquinas, con el retiro y la limpieza de las playas. Y la otra posibilidad que dice Latour es poder escuchar a lo que los monstruos como el sargazo nos pueden comunicar. Y entonces la historia que nosotros hemos narrado aquí, pues la agencia del sargazo y su capacidad de apoderarse del espacio y ocuparlo todo, pues nos advierte, creemos, que no será posible librarnos de nuestros lazos con la naturaleza, como lo sugieren las nociones de progreso y nuestra creencia en el carácter excepcional del ser humano. Y en este sentido, pues la salida parece hallarse, como nos dice Latour y Anna Singh, probablemente en la situación opuesta, es decir, en la posibilidad de reconocer nuestros vínculos con los seres y objetos que nos rodean y vínculos que hacen posible la existencia de otros mundos y de la construcción de otro mundo desde nuestra propia perspectiva que permitan a estos otros perdurar. Entonces, bueno, un poco nuestra conclusión y pensando en este trabajo también de Anna Singh alrededor de las ruinas del capitalismo, pues es que mirar las ruinas que la monstruosidad del sargazo deja a su paso,
implica, ¿no?, replantear nuestros deseos y nuestras formas de ser humano. Y el sargazo, entonces, y su presencia nos sugiere esta necesidad de reconfigurar nuestros vínculos con otros. Y bueno, finalmente ya nada más a manera de conclusión, pues habría que tal vez decir, ¿no?, que sobreponernos a todos estos fracasos sociales y ecológicos de nuestra sociedad contemporánea, pues supone construir nuevas formas de vincularnos con lo no humano. Y de aquí la importancia, digamos, de estos experimentos, ¿no?, alrededor de la etnografía multiespecie y la etnografía vegetal, ¿no? Superar la visión de los otros seres, en este caso plantas y algas, como pasivas, reconocer sus capacidades, sus similitudes con nosotros y utilizar eso para cuestionar nuestro excepcionalismo, las ventajas o desventajas de seguirnos considerando seres autónomos y excepcionales, y abrir entonces la posibilidad de imaginar nuevos futuros sostenidos entonces en la colaboración y la interdependencia entre seres diversos, ¿no? Pues nada más, muchas gracias. Voy a dejar acá de compartir. Sí, muchísimas gracias. Una presentación muy interesante. Me parece que pone justo el contexto de la problemática que hemos estado analizando en este primer coloquio, y es esta idea o construcción sobre la naturaleza que realizó desde el occidente, además, la ciencia además, que la miraba como un escenario o algo a lo cual explotar y dominar, ¿no? Y bueno, es lo que de una u otra manera nos tiene en este punto, en este momento tan complicado, donde tendremos que lidiar con las consecuencias de esta visión de la naturaleza que, por cierto, no todos los grupos humanos las comparten, pero al fin de cuentas han sido también o están en este punto también sufriendo estas consecuencias, ¿no? Entonces creo que es justo el contexto de, y por eso es muy interesante que clausuremos con esta conferencia. Si el inicio fue poner históricamente cuál es el problema, las alternativas desde la academia y la comunidad, ¿no?, con nuevas perspectivas, nuevas visiones de cómo nos miramos como sociedad y a la naturaleza misma, ¿no? Tenemos algunas preguntas en el chat, voy a leerlas. Bien, al considerar a las entidades no humanas como entidades con capacidad de agencia, las podemos considerar como entidades activas dentro de las relaciones de poder, es una afirmación. Considera también que a su manera podemos reconocer manifestaciones de resistencia u oposición a la dominación externa. Y hay otra pregunta que es muy similar, la voy a leer junta. Por lo que tengo entendido, la agencia de las entidades no se pierde, pero es posible que esa misma agencia puede ser limitada o controlada. Sí. Sí, bueno, sí, ese es uno de los puntos como álgidos, ¿no?, de esta reflexión alrededor de la agencia no humana y de la etnografía multiespecie. Es decir, cuando nosotros, un poco también, ¿no?, en esta idea de toda la teoría del acto red, cuando se eliminan las jerarquías, pues ¿cómo podemos explicar entonces el poder y las relaciones de poder? Es algo que se torna un poco complicado, ¿no? Nosotros no decimos, como otros autores, que las plantas sean políticamente equivalentes a los humanos. Es decir, las propias características de las plantas las hacen de alguna manera estar sujetas a lo humano, y esa jerarquía pues es algo que no creemos que se pueda eliminar, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que las plantas, como lo
vemos en el caso del sargazo, no sean incapaces, ¿no? de debilitar y de transformar estas jerarquías. Entonces, a pesar, digamos, que están de alguna manera contenidas, ¿no? O limitadas a los deseos humanos, eso no las hace seres carentes de todo tipo de capacidad e influencia. Y bueno, lo vemos, ¿no? Yo creo que este caso de estudio del sargazo, pues es muy evidente, ¿no? O sea, la sola presencia de un alga en lugares y en cantidades inesperadas, pues produce una crisis en términos institucionales, en términos económicos, en términos ambientales, y nos requiere a transformar y a generar nuevos instrumentos, nuevas alianzas, nuevas formas de cooperar entre nosotros, ¿no? O no hacerlo y ajustarnos, digamos, a los nuevos espacios que creamos en colaboración con esta alga, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, si la agencia es limitada, pues creo que más o menos sería por ahí la respuesta, pero también hay cosas inesperadas. O sea, el otro día leía un artículo, no me acuerdo bien ahora el título, pero reportaban que hay plantas que son ya resistentes al glifosato, ¿no? Entonces, hay capacidad también de resistencia desde esa otra parte desde otros seres, digamos, ¿no? Por otros motivos, pero también resisten. Sí, gracias. Hay otra pregunta. Es una reflexión a su ponencia si las cosmovisiones de muchos grupos indígenas plantean la integridad de la sociedad y la naturaleza, que tienen sus propias almas y juegan papeles definitorios para el bienestar humano y para la conformación sociometabólica. ¿Cuál es la relación con su enfoque? Bueno, sí, aquí también una de las críticas a la etnografía multiespecie es que proviene o utiliza como elementos o desarrollos teóricos que son, que provienen, digamos, de la ciencia del norte, ¿no? Y en ese sentido, pues deja de lado todas estas, todo este conocimiento indígena, todas estas cosmovisiones indígenas, ¿no? Que no siempre son consideradas, por lo menos en esta propuesta de la etnografía multiespecie. Hay otras como la antropología más que humana o la antropología más allá de lo humano, o toda esta discusión acerca de la cosmopolítica, que están vinculadas de alguna manera, pero que ellas parten, por ejemplo, más de este conocimiento o esta cosmovisión, cosmovisiones indígenas, ¿no? Entonces son, digamos, variantes y algunas pues se sostienen más en estas cosmovisiones indígenas o las utilizan más como fuentes de inspiración que tal vez la etnografía multiespecie, ¿no? Gracias. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, a mí me interesaba. Sí, hay otra pregunta. Desde la parte biológica, a lo largo de muchas especies han aparecido y se han extinguido. Sin embargo, con las actividades humanas, muchos de esos procesos se han acelerado. No sé, es una pregunta, una afirmación. Ajá. Sí, bueno, pues sí, ¿no? Junto con el antropoceno, o uno de los componentes del antropoceno es esta sexta extinción masiva, que a diferencia de otros procesos de extinciones masivas en el pasado, pues tiene sus causas, básicamente antropogénicas, ¿no?
Sí, no estaba completa, esa era la afirmación y ahora viene la pregunta. Okay. Perdón, es que no, faltaba esa parte. ¿Qué tan difícil es saber si una especie en peligro o en desequilibrio por causas, o sea, qué tan difícil es saber si hay una especie en peligro o desequilibrio por causas que sean del humano o por procesos naturales? Bueno, yo creo que eso está muy bien descrito por los ecólogos y los biólogos y que han advertido que este proceso nuevo de extinción masiva que estamos viviendo es un proceso que no tiene que ver con causas naturales, sino que tiene que ver con nuestra presencia y con las dinámicas que nosotros hemos ido desatando. Especialmente me parece que el cambio de uso de suelo es una de las variables, ¿no?, más relevantes, pero sí, es algo, yo no puedo dar aquí, no sé cuáles son como las variables específicas, pero es algo que los biólogos y ecólogos tienen muy bien detectado y descrito, ¿no? Bien, bueno, yo nada más me queda más que agradecerle su participación y a todos los que nos han acompañado en esta conferencia magistral que clausura el primer coloquio. Muchísimas gracias por su muy interesante presentación. Gracias. Disculpe, tenemos una mano levantada, ya me estaba despidiendo. Y el doctor Barkin creo que tiene un comentario, una pregunta. Doctor. Doctor. Le voy a escribir. A lo mejor tiene su micrófono apagado. ¿Tiene su micrófono apagado? Perdón. Sí, sí, no. Tú señalaste en varios puntos, Ana, sí. Yo creo que supongo que estás refiriendo a su libro sobre el champiñón, sobre las ruinas del mundo. Sí, entre otros, Pero lo que ella señala allá es cómo se generó toda una sociedad que de hecho era una sociedad de desecho de la sociedad norteamericana que pudo organizarse y en torno al hongo que crece en las ruinas del capitalismo, por así decirlo. Y con base en eso, se pudo reconstruir como sociedad. Y me parece una lección muy interesante. Pero aquí, en lo que tú estás hablando con tu monstruo caribeño, lo que tú estás señalando es una sociedad que se está organizando para destruir, para tratar de destruir, y el sargazo es muy resistente a eso. Y no hay una manera, o que yo entiendo en tu presentación, no hay una manera que la sociedad ha podido organizarse en provecho de este fenómeno. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la comparación? Bueno, lo que yo les expuse es una parte de lo que está sucediendo y digamos que es un proceso que estamos siguiendo, ¿no? Pero el sargazo también
ha producido o ha ofrecido nuevas oportunidades. Ahora hay toda una nueva industria en la Riviera Maya para la contención del sargazo. Hay empresas que venden barreras, colocan barreras, administran barreras, ¿no? Algunos hoteleros dicen que lo que vamos a observar es una reconfiguración del turismo, ¿no? Un turismo que está más centrado en ciertas temporadas, como por ejemplo, no sé, me decían en los Alpes, ¿no? Que los hoteles hablen solo en los meses de verano, de primavera y cierran en invierno. Entonces dicen, a lo mejor aquí va a ser así, vamos a abrir en la temporada donde no hay sargazo y los meses de mucha abundancia, pues pasará otras cosas. Ahora hay una enorme presión de los turistas sobre los cenotes, sobre Bacalar, porque la gente que no puede usar la playa, pues en esos días busca irse a otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso que estamos todavía observando y pues vamos a ver qué es lo que pues esta interacción produce en algunos años, ¿no? Pero no es probable que se va a crear nuevos monstruos en el proceso. La propia destrucción del turismo rebotado a Bacalar, rebotado a los cenotes, está, por lo que yo he visto, está creando sus nuevos desastres. Pues sí, ¿no? Sí, o sea, a mí me preocupa eso porque uno puede sacar de la forma en que terminas tu presentación un cierto optimismo y yo por lo que estoy viendo, yo lo veo con mucho pesimismo. De la avaricia del turismo o de capitalismo en general, que está simplemente desplazando un desastre hacia otros. Y yo quisiera, y es una discusión que tuve con Ana, porque básicamente los asiáticos que están aprovechando y muchos veteranos, pero mayormente asiáticos que están aprovechando the mushroom at the end of the world, no han logrado superar el extraordinario desprecio y discriminación y destrucción que la sociedad blanca está creando en sus colonias. Sí, claro. Yo la verdad es que no sé si vamos a ser capaces de observar estas ruinas después del sargazo con ojos críticos, ¿no? Es posible, no quiere decir que no vayamos a repetir lo que está sucediendo ahora y como dices, pues reproduciendo, ¿no? Y como esparciendo todos estos monstruos por otros lados. Pero bueno, la esperanza está ahí en que eso nos haga pensar, en que podamos pensar, ¿no? Junto con estos otros seres sobre lo que está sucediendo. Y no podría asegurar que vaya a suceder. Yo a veces también tengo mis momentos de gran pesimismo así como tú, pero digamos que si cambiamos o lo observamos desde esta otra perspectiva, pues tal vez por ahí exista una posibilidad, ¿no? Bueno, sería interesante explorar eso en el seminario que estás coordinando en la UNAM. Sí. Porque realmente me preocupa desde la perspectiva del economista que yo era, me preocupa que no hay
un elemento muy crítico del fundamento epistemológico nordatlántico de qué estás llevando, incluyendo lo de Brunner Latour. Ujú, ujú. Bueno, se lo dejo allá. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no, gracias a usted. Y bueno, los coloquios son justo para esto, para escucharnos, para dialogar las distintas propuestas y visiones. Y le agradecemos mucho a la doctora Durant su participación y a todos los participantes, a todos aquellos que nos escucharon y vieron a través de las distintas plataformas. Y bueno, adelante, Gastón. Gracias, Mónica. Muchas gracias, doctora Marcia. Realmente son temas que durante estos días hemos estado hablando y desde diferentes perspectivas creo que enriquece mucho la discusión que se tiene en torno a este tema. También ahorita vamos a cerrar ya con el evento. También les quiero comentar que les haremos llegar sus constancias en cuanto nos las den aquí en la ENA, se las vamos a hacer llegar por medio de correo electrónico. Y bueno, le doy la palabra a Oscar para la clausura, luego Andrés, luego Manuel y al final cierro yo. Pues muchas gracias a la doctora Leticia Durán Smith por esta conferencia magistral de clausura, y con esta actividad pues culminamos el primer coloquio interdisciplinario sobre ecología humana, cuya edición, como comentamos a lo largo de las 7 mesas que tuvimos, estuvo dedicada a la crisis climática, sus orígenes, consecuencias y alternativas. Sin más, queremos agradecerles muchísimo a todas las personas que participaron con sus ponencias, ¿no? Fueron realmente muy enriquecedoras. Y también queremos agradecer enormemente a las personas que estuvieron siguiendo las transmisiones en vivo vía Facebook, y también a quienes se conectaron vía Zoom. Es para nosotros un gusto enorme poder compartir estas reflexiones con todas y con todos ustedes. A mí no me queda más que agradecer y esperar que sigamos construyendo este tipo de espacios. Muchas gracias, y yo le dejo el micrófono a mis compañeros. Disculpen eso. Igual, quiero extender un agradecimiento tanto a las investigadoras e investigadores que tanto se encuentran ahorita presentes como los que estuvieron en el transcurso de estos 3 días participando en cada una de las mesas. Realmente este ha sido un enfoque interdisciplinario que ha enriquecido también mucho la discusión sobre este tema que ha tocado en esta primera ponencia, y esperamos poder seguir repitiendo esta perspectiva de invitar el diálogo, de invitar la discusión entre muchas posturas con distintos enfoques sobre distintos fenómenos. La verdad, han sido 3 días muy buenos y muy enriquecedores, tanto para nosotros como para todas las personas que nos han visto. Extiendo mi agradecimiento y pues por mi parte también me despido. Paso la palabra a mi último compañero. Y bueno, también no dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que hicieron posible pues este evento, a todo el equipo que está detrás de todo esto, a las personas que estuvieron a cargo de las preguntas, moderando, a todas las personas que estuvieron en contacto con los ponentes, a todo el equipo de trabajo que estuvo pues detrás de todo el evento, a todos nuestros compañeros y compañeras, como bien dijeron, a los ponentes que también fue parte importante de este evento, que pues también sin la cooperación y el trabajo en conjunto de todos no hubiera sido posible. Entonces pues también este tipo de espacios queremos que se sigan haciendo, queremos que se sigan difundiendo, y pues también que los estudiantes tengan nuevas opciones pues para acercarse al conocimiento, ¿no? Que el conocimiento no nada más se quede en un escrito, sino que también puedan asistir a este tipo de eventos donde se pueda llegar a generar este tipo de diálogos, pues también para que el aprendizaje se siga
se siga incrementando y pues la formación se vaya profesionalizando más en cada una de las disciplinas antropológicas, ¿no? Sin más, por mi parte, le cedo la palabra a Gastón. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo nada más quiero dar las gracias para cerrar a los 3 organizadores, a Oscar Nava García y a Andrés Emiliano por la organización de este evento. Y quisiera invitarlos para el próximo año, que será una segunda emisión de este coloquio, que en esta ocasión nos vamos a estar enfocando en el tema de ecosistemas acuáticos y sociedades humanas. Y bueno, aquí extenderemos la invitación nuevamente a la doctora Marcia y al doctor David para que nos estén acompañando nuevamente. Y pues bueno, sin más, muchas gracias por todo y nos estamos viendo el próximo año. Hasta luego.